este mensaje le puse las 3 peticiones de Pablo por Onésimo. Yo no sé si usted al leerla se pudo dar cuenta, porque cuando yo me detengo en alguna palabra es porque estoy acentuando que ahí está una de las peticiones que Pablo le hace a Timoteo. A él sea la gloria. Amén, iglesia. Lo he dividido en 3 partes fundamentales. Amén, iglesia. Primero, se ve que Onésimo, al conversar con el apóstol, tiene una conversación sincera. Qué lindo es cuando la persona, ¿verdad?, viene a Cristo y no comienza a decir, no, es que yo soy bueno, yo no digo malas cosas, malas palabras. Mire, eso está por demás. Eso está por demás decirlo. Yo creo que Onésimo en esas condiciones lo que hizo fue ser sincero con Pablo. Y eso es lo que llena el corazón de Dios. Cuando la persona, en lugar de echarle la culpa a terceros o a segundos, más bien dice, no, es por mi culpa. Porque no tenía ninguna condición de libertad, Onésimo, de tomar un dinero. Está bien que se sentía esclavo. Ningún esclavo se siente bien al lado de su amo. Por eso la palabra esclavo. ¿Sí? Eso no le daba condiciones de poder tomar un dinero, porque ya usted está, ¿qué cosa? Usted está haciendo su parte. Esa es su condición. Tal vez podría haberle dicho, préstame un dinero, lo necesito. Pero no hacer eso. ¿Qué le hace pensar a usted que tomó esa decisión honesta? La persona sin Cristo no tiene control de lo que hace. Y dice, lo tomo por necesidad. Posiblemente no estaba tampoco teniendo un sueldo como era debido. Es más, los esclavos no tenían sueldo. Muchos de ellos trabajaban solo por su comida y su estadía en esa casa. El dueño podía venderlo cuando él quería. Y eso muchas veces sucedía cuando el esclavo ya no le servía. Muchos de ellos morían en el trabajo fuerte que ellos tenían. Y en esas condiciones morían. Muchos de ellos tenían proles, tenían familia. Y ellos eran sometidos como esclavos, pero también su familia. Mire usted ese claro. Lo llevamos en algún momento al plano espiritual. Tal vez de eso estaba cansado Onésimo, pero eso no le daba razón alguna para cometer un robo. Pablo entonces comienza a redarguirle la conciencia a Onésimo. Pude haberlo dicho en esa conversación. ¿Sabe qué, Onésimo? Yo te entiendo, yo te puedo comprender, pero lo que hiciste está mal. Yo más que seguro que el apóstol le dijo eso. ¿Cómo le puedes haber robado a tu amo? ¿Por qué no le pediste? ¿Por qué no hablaste? ¿Sí? Esa era la manera que tenía que hacerlo. Pero no. Él tomó esa manera como de venganza. Y vemos que el aprecio que en ese momento llegó a tener comenzó en el fugitivo, ¿verdad? Tener conciencia de lo que estaba haciendo. Esa es la primera parte que usted encuentra desde el versículo 4 al 7. Vamos a ver lo que dice Pablo ahora, al haber escuchado a Onésimo, ¿cuál es el paso a seguir? Paso a seguir de Pablo, como él dice en la carta, yo lo podía haber retenido ¿para quién? Para mí, para que me sirva en mis prisiones. Onésimo debe de haber sido un hombre joven. Y Pablo mismo dice aquí, yo lo podía haber retenido para mí, para que me sirva, me es útil. Sin embargo, el apóstol Pablo no lo hace, porque él está consciente que no es lo que debe de hacer. Debe de remitirlo ¿a quién? A su dueño. Porque Pablo era conocedor de la ley.
Y para ese tiempo era la esclavitud muy fuerte, donde dice, y se cree que Pablo no estaba de acuerdo a la esclavitud humana, pero tampoco se oponía, porque no era lo suyo, ¿sí? Él estaba para predicar la palabra. Sin embargo, frente a esta realidad, dice que Pablo comienza, ¿qué cosa? A orar. Una de la primera manera como nosotros tenemos que solucionar un problema, no es haciendo nuestra voluntad. A esto yo creo que tengo que hacer y allá voy. No lo estoy haciendo de la mano de mi Señor. Cada decisión, aunque sea tan pequeñita, aunque pareciera que usted tiene la manera como solucionarlo, aprenda a depender de Dios. Y mira lo que hace Pablo. Esto es una carta que nos enseña a nosotros, ¿sí? Cuando tenemos personas a nuestro alcance, llámese el hijo, llámese quien sea, el esposo, llámese quien sea que está a su lado, usted tiene que saber dirigirse de la mano de Dios. Y entonces le dice, Pablo ora al Señor y el Señor le muestra el paso a seguir. Y lo que hace es que comienza a escribir una carta. Esa carta está dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Es posible que Onésimo estaba ahí y él estaba aprendiendo del gran apóstol. Y entonces comienza a decirle lo que usted ve aquí en la palabra de Dios. Te va al 8. Cuando dice Pablo intercede por Onésimo, podía haberle dicho, mira, lo que hiciste está mal, eres tal y cual, y no reacciona así el apóstol. Más bien dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, le dice Pablo a Filemón, esa es la carta que está escribiendo, más bien te ruego. Ahí está una de las 3 peticiones. ¿Cuál es esa petición? Veo que no están siguiendo la Biblia. Por amor. ¿Sabe cuándo el ser humano cambia y sabe cuándo el ser humano se da cuenta que está errado? Cuando tiene amor en su corazón. Pablo apela a este sentimiento puro, sincero. Le dice, por amor, siendo como soy. Mira lo que le dice, siendo como soy. Pablo ya un anciano. Es como que yo tenga los años que tengo y en algún momento necesito el servicio de alguien, de algún familiar, de alguna persona a mi lado. Entonces la necesito en los momentos tan difíciles. Y entonces Pablo le dice así, y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Cuánto lo habrá deseado Pablo? Porque lo considera su hijo espiritual. Oiga, no hay nada más lindo cuando uno tiene sus hijos espirituales. Uno siente que algo emana de usted, algo sale de usted. También siente que lo tiene que corregir porque está mal, porque es su hijo. ¿Sí? Y Pablo, prisionero, ¿verdad? Sin embargo, le dice estas palabras tan preciosas. Mi hijo amado. Es más, lo engendré ¿en dónde? En la prisión. A veces nosotros queremos sentir la comodidad para poder hablar de Cristo, pastor. ¿Cómo estoy enferma? ¿Cómo voy a predicar si no tengo ánimo? Oiga, eso es tremendo. Ustedes no saben cómo yo me sentía aquí el día domingo. Si yo me desprendía de aquí, de seguro que me iba con todo para allá. Pero uno tiene que cumplir lo que Dios le manda. Y Pablo se sentía así. Dentro de ese ser humano, un anciano que pudo estar entre los 70 y 80 años, ¿cómo no lo iba a necesitar? Sin embargo, él sabía, no tenía libertad para hacerlo, porque era un esclavo. Y él tenía que ir a la persona que le había ofendido, ¿sí? Y ponerse a cuenta con él. Esa es la dirección
que nos enseña el apóstol Pablo como iglesia. Cuando nosotros a veces queremos solucionar los problemas porque pensamos que lo podemos solucionar a nuestra manera. Y no es así. Mira el gran apóstol Pablo. Él da las adecuaciones correctas. Quiere quedarse conmigo. Total, yo no estoy hablando de Cristo y es mi hijo espiritual. Pero no. Había una cuenta que saldar atrás. Y tenía que presentarse a su amo. Así somos, hermanos, nosotros. A veces queremos solucionar los problemas sin la mano del Señor. Y aunque tan pequeñito fuera el problema, mayor solución tiene Dios en nuestras vidas. Cuando todas nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestras divinidades, nuestros aciertos, nuestros errores, se los ponemos en las manos del Señor. ¿Ven? Y entonces le dice aquí, te ruego por mi hijo Onésimo, un fugitivo, diríamos un ladrón, pero él lo llama mi hijo Onésimo, quien engendré en mis prisiones. O sea que no hay que podamos decir yo no puedo predicar porque estoy enfermo, porque estoy esto, porque no estoy en las naciones. No. Usted puede hacer la obra de Dios aún dentro de su casa. A veces tomamos decisiones apresuradas. Este mensaje es para mí. Entonces yo digo, bueno, en otro tiempo me fue inútil. Pero si viene a Cristo y lo transforma, y es una nueva criatura, ¿por qué voy a seguir pensando que es un inútil? Al contrario, yo debo de pensar que esa persona me es útil en el Señor. Entonces, a eso apela, segunda parte, a eso apela Timoteo. Yo quisiera que usted se vaya dando cuenta que yo ya voy por la segunda parte. Entonces le dice, mire, en otro tiempo me era inútil. ¿Quién quiere tener un ladrón en su casa? Diciendo yo. Pero si le hablo de Cristo, lo persuado del amor de Dios, y viene a Cristo, me es útil. Ese es un testimonio viviente. Esto nos hace pensar que nosotros no podemos desechar al ser humano, cualquiera que sea su condición, si antes no le presentamos al Dios de la justicia. Amén, iglesia. Entonces le dice, mira, tanto es útil para ti como me es útil para mí. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Parece ser que cada vez que el apóstol iba de Filemón, ¿verdad?, era muy bien recibido en esa iglesia, en su casa. Y eso recordaba el gran apóstol. Entonces le decía, si tú me consideras a mí con las atenciones, con el amor, con el aprecio que me tienes, así mismo recíbelo también a Onésimo. Amén, iglesia. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirva en mis prisiones por el evangelio. Mire, ni siquiera está diciendo para que me pase una tacita de agua. Tal vez para que me ayude ahí. No. Me es útil para el evangelio. Un hombre entrado en años, sin embargo, todavía estaba considerando que si tenía una persona joven a su lado, podían hablar del amor de Cristo en las prisiones donde estaba. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Mire, sometimiento. Pablo, sometiéndose ¿a quién? A Filemón. Es un orden que no se puede romper. Porque quizás para esto se apartó de ti. Porque en algún tiempo, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Qué le está diciendo aquí el apóstol a Filemón en esa carta? Lo puede interpretar usted. Le está diciendo, mira, si esto no sucediera, nada de lo que está aconteciendo
esto no sucediera a tiempo pasado, lo que está viviendo en el presente no va a tener ninguna solución en el futuro, le está diciendo. Si Onésimo no hubiese hecho de esta manera, no hubiese venido de mí porque podía haberse ido con el motín a otro lado. Como hizo el hijo pródigo. ¿Sí? Pero cayó en las manos del gran apóstol Pablo. Yo creo que todo esto tuvo que ver, y estoy más que seguro, con la voluntad de Dios. Y es por eso que le dice, si él no hubiese venido a mí y se hubiese ido a otros lugares, Onésimo no hubiese regresado. Seguía siendo un fugitivo. Un esclavo era un fugitivo buscado por su amo. Amén, iglesia. Dice el 16. No ya como esclavo. Mire, ¿cómo llegó Onésimo a Pablo? Julita, ¿cómo llegó? Así llegamos nosotros a Jesucristo, como esclavos, pero esclavos del pecado. Esa es la gran diferencia. Él llegó como un esclavo, pero tuvo un encuentro divino con Jesucristo y ahora es libre de la esclavitud humana. Y ahora somos esclavos, pero de Jesucristo. Ya Onésimo no se le mira como a ladrón, esclavo del robo, de las malas decisiones, Ahora es un esclavo por la causa de Cristo. Lo que se hereda no se hurta. Qué bien lo que es el Señor, ¿no? Mire, llegó como un esclavo, sin dirección, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero ahora se convierte en un esclavo para Cristo. No sin antes. Podía decir, bueno, ahora yo ya vine a los pies de Cristo y aquí me quedo. Posiblemente hago mi vida aquí. No. Hay que ir donde al que hemos ofendido y ponernos a cuenta con él. Y el gran apóstol Pablo le dice, no, usted no se va a quedar aquí, yo ya estoy escribiendo una carta y usted se va a presentar a su amo. Usted tiene que ser libre de esa esclavitud en la cual usted estaba. Y por eso es que Pablo le dice, no lo recibas como esclavo, porque ya dejó de ser un esclavo. Y le dice, recíbelo como a un hermano, recíbelo como a mí mismo. Tercera petición. ¿Cómo le dice? Recíbelo como a un hermano y recíbelo como a mí mismo. 3 peticiones que le hace ahí. Luego le dice, aleluya, santo. Lo vuelvo a repetir. No ya como esclavo, sino como a un esclavo, como a un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y aquí está la palabra que es difícil perdonar. Yo lo sé, mi hermano. Nos cuesta, porque la carne, cuando es ofendida, duele. Duele. Cada palabra, el peso de la palabra, a usted se le inmersa aquí. Y es doloroso. Pero le dice así. Dice el 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y le dice 2 veces. Amén. El 18. Estoy ya en la parte tercera. Pablo asegura el pago. Oiga, tremendo, ¿verdad? Tremendo esto, ¿no? Además de haberle presentado a Jesucristo, además de haberlo enviado a la segunda parte donde su amo, tercero, se hace él dueño de la deuda. Qué lindo, ¿no? Se hace el dueño de una deuda que no la tenía humanamente. Entonces le dice, y si en algo, oiga,
Si Pablo dice esto es porque le confesó que le había robado. Entonces le dice, y si en algo te dañó, las deudas dañan. ¿Sabes por qué? ¿Por qué dañan las deudas? Porque para usted es fácil de ver y me hago el loco. Es que no me acuerdo, me olvido. Se acabó el lío, ¿verdad? Que para usted es muy fácil. Pero para el que da, para el que presta, lo daña. Porque le da ocasión a pensar mal. Y es ahí donde decimos que más pierde el que presta que el que recibe. Porque usted solucionó el problema. Qué bien, quedé muy bien. Pero el que dio no lo ve así. Se siente ofendido. En algún momento dice, yo te lo di, te presté con tanto amor, o te di tal cosa porque pensé que eras mi hermano, y que porque tú me dijiste, préstame que te pago a tal fecha. Pero resulta que eso no llega. Y para la persona que presta daña. Por eso le dice aquí, me has hecho mucho daño. Se daña esa libertad nuevamente de hacerlo. Usted ya no confía en esa persona, porque sabe que si una vez le falló, le fallará siempre. Y que usted ya no tiene esa confianza de poderle nuevamente. Entonces le dice aquí, y si en algo te dañó, lo está reconociendo Pablo, o te debe, mire, daño es una cosa. Posiblemente, no solamente que le robó, fue tomando algo más, pero también tomó un dinero ajeno. Ponlo a mi cuenta. Yo pudiera haberle puesto este mensaje, ponlo a mi cuenta. También se me pasó por mi mente. Vuelta dice acá, estoy en la tercera parte. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, como estuve en ese tiempo. Por no decirte que aún tú mismo también me debes. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que Filemón también le debía a Pablo. Posiblemente no era dinero, pero le debía la salvación, porque la salvación no se vende. Pero qué lindo es cuando encontramos personas muy valiosas en nuestras vidas y las valoramos porque nos hablaron de Cristo. Entonces le dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y le hace esta plegaria, porque esto es un recordatorio que le hace Pablo a Filemón. 21. Te he escrito, ya está terminando la carta, ya está terminando la carta. Te he escrito confiando en tu obediencia. ¿Qué es lo primero que debe tener un cristiano? Hasta puedo ser yo un filántropo, pero si en mi vida no tengo una vida de obediencia, no peso nada delante de Dios. Falso. Entonces le dice aquí el apóstol, escribo confiando en tu obediencia. Lo somete, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué le está diciendo aquí Pablo a Filemón? Yo te estoy poniendo solo esto, Filemón, recíbelo como un hermano, como a mí. Si te debe, te pago. Pero va más allá de eso. Le está diciendo, Filemón, cuidadito con nuevamente estar recordándote todo lo que te hizo Onésimo. Porque nosotros somos así. ¿Sí o no? Cuando nos hacen algo estamos con lo mismo. Y acuérdate que tú me hiciste esto y que yo por aquí, que yo... Le está cerrando el capítulo de su vida y le está diciendo, cuidado. Ya no es el Onésimo que tú tenías en otro tiempo. Es un niño espiritual. Y por lo tanto, ten cuidado cómo te conducen delante de él.
Mi hermano, hay que tener mucho cuidado con los niños espirituales. Que no seamos piedra de tropiezo para aquel que quiere avanzar. Eso le está diciendo. Te recuerdo, Filemón, que Onésimo es un niño espiritual y como tal lo tienes que tratar. ¿Cómo trata usted a un niño? Yo veo aquí los papitos, los abuelitos, cómo cuidan a sus niños. Son niños. Los libramos del peligro, del daño que se pueden hacer. Así es un niño espiritual. ¿Por qué le dice eso Pablo a Filemón? Porque posiblemente podía recordarse de todo. Y cuando llegaba ahí, ay, que tú me hiciste esto, que me robaste esto, que yo te dejé esto. Así somos los seres humanos. Entonces le está diciendo, cuidadito, cuidadito, Filemón. Te mando el niño espiritual. Guíalo. Porque te va a hacer, ¿qué cosa? Útil.